¿Cómo están? Bienvenidas a Todas al Aire, el podcast. Tercera temporada por audio, por YouTube, a través de el canal de Estudio 70 Chile. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos todos, porque los hombres también son bienvenidos. Todos sí, mayores de 40. Si tiene menos de 40, quédese también, porque para allá va. Exactamente. El día de hoy conversamos con nuestra querida Verónica Flores a propósito de menopausia. Ella es nuestra especialista, pero hoy día nos vamos a ir al hueso crujiente. Vamos a hablar de los síntomas, querida Vero. Bienvenida a Todos al Aire. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida de Qué continuar bueno. en este lugar. Nosotros felices de tenerte, de hablar de Seguimos. este tema de la menopausia. Lo hemos conversado en otros capítulos. Por Dios que hace bien ir poniendo las cartas sobre la mesa, ir sacando los mitos, las caricaturas que se han hecho con respecto a este proceso tan natural de nosotras las mujeres. Y hoy día en específico vamos a hablar de los síntomas físicos y emocionales que nos empiezan a afectar en la perimenopausia. ¿Voy bien? He aprendido. Vamos a aclarar todo. Por Ya. supuesto, una Y de ahí sabia. para adelante. Una sabia. Una sabia. Gracias a ti, por supuesto. Querida mía, síntomas en la menopausia. Cuando hablamos de menopausia, ¿nos podemos ubicar en la generalidad geográficamente o biológicamente en una edad o va variando? Mira, yo creo que lo más importante es la educación de nuestro lenguaje. Entonces, es bien interesante saber que la menopausia como tal es solo el hecho de que ya no nos llega más la menstruación y que estamos declaradas con ningún tipo de óvulo activo. Ya. Y eso pasa después de 12 meses sin menstruación, más o menos, pero siempre se cuentan esos 12 meses para efectivamente declararla, por decirlo así. Es un estado declarativo. Ya. El concepto climaterio es el que te abarca la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. La perimenopausia es de larga estadía y ahí viene lo complejo, porque la perimenopausia te puede partir de los 42 en adelante, generalmente de los 45 en adelante, totalmente de los 47 en adelante. ¿Cuánto dura? Mira, puede durar entre 2 años a 10 años. Wow. Entonces, la sintomatología, todos los síntomas, que desde mi perspectiva prefiero decirle señales, porque para mí un síntoma es como que estuviéramos enfermas y la verdad, no hablemos de síntomas, hablemos de que tenemos señales evidentes que nos están indicando un cambio, ocurren principalmente en el periodo de la perimenopausia. Entonces no nos vamos dando cuenta porque nos seguimos sintiendo muy jóvenes y como que todo el mundo dice menopausia 50 y no, perimenopausia desde mucho antes. Se va agudizando y la sintomatología o la señalética se va agudizando post 50. Puedes quedar en estado menopáusico o en menopausia de los 50 en adelante si no se le llama menopausia precoz. Ya. Pero es el acto declarativo de tener 12 meses de corrido sin menstruación. Ocurrido este hecho, se hace una constatación médica o lo que sea, pero en general la idea Una es que constatación tengamos, de lesiones. Exacto, una constatación de realidades, como le digo yo, para poder chequear que efectivamente no haya un movimiento productivo de algún óvulo que esté por ahí entre medio y que no sabemos. Ya. Que atención con eso también, porque es una señalética de cuando tú tenés, ponte tú, a muchas nos ha pasado. Llevamos 6 meses, 7 meses como el loto, así, y uno dice, ay, ya, que no venga más, y ¡fa! Te cae una menstruación que andaba por ahí, por un óvulo dando vuelta. Todo eso sigue siendo parte de la perimenopausia y volvemos al punto de partida. Declarada menopausia viene un periodo de como un año más o menos que se le llama la posmenopausia, que es el ajuste final de todas las hormonas hasta que tú llegas a este estado de cenit o de neutralidad cíclica, como me gusta llamarla a mí, porque ya no hay esta fluctuación, porque ya no tienes estrógenos activos a nivel de órganos reproductores, o sea, a nivel de ovario, y progesterona tampoco. Siempre hay un poquito de estrógeno, porque siempre hay otros órganos que tiran un poquito de estrógenos que permiten mantenernos, pero en el fondo lo del ciclo productivo se termina. Entonces, si queremos hablar de síntomas, hablemos de perimenopausia. Ya. Entonces, estamos en perimenopausia, tenemos una gran cantidad de señalética. Y ojo, y aquí solo para la claridad, no a todas las mujeres nos pasa lo mismo. No todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Y no todas las señales o síntomas son iguales para todas. Si yo tengo bochornos, puede ser que tú no. Si yo tengo fatiga, puede ser que a ti no te ocurra. Si yo estoy insomnia, a lo mejor la otra duerme, pero casi como que tiene narcolepsia. Por lo tanto, son generalidades que en algunas se da
una de 10, 10 de 10, algunas sacan el premiado y wow, Ya, tienen hablemos de muchas señales. premiados. ¿Con cuántas te quedaste tú? ¿Cuántos puntos sacaste? Yo me quedé con dos que fueron como mi marca, e incluso en mi periodo actual de posmenopausia estoy ajustando uno de ellos que es el insomnio. Me quedé durmiendo poco y desde la lectura que yo le hago a este climaterio precioso que es este espacio de madurez, ¿ah? Eh, Creo que este insomnio tiene una relación, para todas aquellas que tengan insomnio, tiene una relación con el sobrepensamiento. Quienes, las mujeres que somos extremadamente activas de mente, es más probable que nuestra mente se quede activa y que nos cueste conciliar el Cuesta apagar sueño. la máquina en la noche. Ya. Exactamente, por lo tanto necesitamos tener algunas técnicas que nos ayuden a poder inducir el sueño o algunas cositas naturales, algunas pueden llegar a más, todo es válido porque cada cual tiene como mujer la responsabilidad de hacerse cargo de su propia señalética. Pero yo me quedé con el insomnio y la superé, pero lo pasé muy mal con la fatiga, fíjate. Me sentía muy cansada. Y eso me permitió darme cuenta de que mi ritmo había cambiado y este volcán de energía que era, ahora tenía menos energía y por lo tanto tenía que dosificarla y focalizarla de mejor manera. No es que haya que dejar de hacer cosas, sino que hacer las cosas que realmente necesitan de tu energía. Y ahí viene el ajuste. Priorizar. Priorizar. Y señales hay las clásicas. Yo te diría que son 7 señales las clásicas o síntomas clásicos. Hay muchos más, pero estoy hablando de los clásicos. ¿Ya? Primero, la evidente irregularidad menstrual. O sea, menstruo 2 meses, no menstruo 3, después vuelvo a menstruar, después no, después sí, y hay una... se produce un desbalance, un desequilibrio menstrual que le llaman típicamente los médicos. Bueno, las chiquillas que son cuarentonas y las cincuentonas también, que tienen esto, que no está totalmente declarado, vienen unas guaguas preciosas en términos de que el proceso ovulatorio no es el mismo. Entonces, si tú te has cuidado igual y tenés irregularidad menstrual, atención, porque puede haber un ovulillo que cayó justo cuando tú creías que era el momento en que te estabas cuidando y no, te salió una guagua a los 47. Si no la quieres, atención, porque ha pasado, pasa y tiene Sí. que ver con la irregularidad menstrual. Tengo dos casos bien heavy porque además ya soy mamá de cabros universitarios. Exactamente. No, y la media joda para algunas, otras es una bendición. Todas tenemos la No, yo he variabilidad de poder escuchado elegir. pura joda, amiga, Bueno, porque ya bueno. tenéis que volver a un Sí, ritmo y como no está la misma energía, no es que no quieras a la bendición, la exacto. adoras, Sí, claro, pero pero es insostenible una maternidad a esa totalmente. edad, justamente por lo que estamos hablando. Bueno, de hecho, una de las complicaciones de esta maternidad más añosa, Más como, madura. que le he puesto yo, y yo soy una de ellas, es que se te juntan las señales. Entonces la crianza se te hace más pesada porque no tienes la energía de los 25, de los 30 o de los 35 años, Sí, porque claro. tenés 45 y estés con una guaguita y la verdad como que tenés ganas de mirar para el lado, o sea, tenés ganas de mirarte tú, tenés ganas de poder volver a hacer Está ahí tu con todas las otras ritmo inquietudes. de vida. Exactamente. Ojo con la irregularidad menstrual, es una señal bien clásica. O el cambio en tu tipo de menstruación, más, menos, X. Cada cual sabe cuál es su ritmo, su frecuencia, su tipología. Observación, porque es uno de los primeros señales obvias, porque se produce con la primera baja del estrógeno. Vamos a dividirlos como en dos, para que no se nos confundan. Lo que tiene que ver con lo físico y lo que tiene que ver como con lo emocional. Ya, estamos con lo físico. Vamos a lo físico. Tenemos un problema de irregularidad menstrual, tenemos sequedades. Y la sequedad no es tan solo el mito de la sequedad vaginal, es la sequedad general. Se De te puede la secar. piel. Exactamente. Me estoy arrugando. Claro, sí, es cierto. La arruga es la consecuencia de que tu piel va perdiendo colágeno e hidratación. Entonces, efectivamente, vas perdiendo lubricación. Entonces, la cremita, el aceitito, su serum, su aloe vera natural, no necesita tantas grandes inversiones, pero Más sí un cuidado. agüita. Tomar agua. Chiquillas, 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 como nos cuesta tomar agua. O sea, necesitamos tomar 5 litros y pareciera una locura y no es tan loco si es que estamos más acostumbradas a poder sentir de que esa agüita nos va a ayudar incluso a ir más al baño. Ay, qué lata, tengo que ir más al baño porque como voy a tomar agua me dan ganas de ir a hacer pipí. Bueno, es fantástico porque tu riñón, que es el órgano que sobre el riñón tenemos la suprarrenal que tira el cortisol, está drenadito, entonces puede perfectamente metabolizar más y así ayudamos al cuerpo completo. ¿Por qué? Porque hay un tercer síntoma
querámoslo o no queramos, o señal. Por eso es mejor hablar de señales, una señal. Em, la grasa. Ay, las grasas, las La grasas, las grasita grasas, las grasitas. La abdominal, grasita abdominal, la como dice grasita en la Arjona. cadera, su murciélago, porque empezamos con las ciertas Sí, flacideces. Entonces, indudablemente se deposita la grasa en lugares que no nos gustan tanto. La pérdida de la cintura, son cuestiones... las pechugas, que se nos caen un poco las pechugas, las estrías, todo tiene que ver como con un todo. Hay otra señal que es muy, muy clásica de la perimenopausia, para algunas, como ya les dije, el insomnio, o la necesidad de tener que dormir más, la sí, fatiga, ¿ya? sí. El cansancio. Esta cosa de que como que te ves el ojo y que toda la Que después de energía ya no te almuerzo es dura. ¡Oh, insostenible. atroz! O que ponte tú, era evidente que te dormías ya a las 12 y ahora a las 10 estás hecha bolsa. Sí, Y te querías ir a acostar. O que estáis viendo la serie, que siempre te quedáis porque te quedáis pegada y te quedáis dormida y han pasado 3 capítulos porque ya te quedaste dormida hace cualquier rato y antes no era normal. Entonces, tu necesidad de descansar se refleja mucho en el dormir. mm, Entonces, o despertarse un poquito más tarde, o soy súper mañanera, entonces funciono mejor en la mañana, entonces déjate un ratito en la tarde, sin culpa, una siestecita para poder recuperar la fuerza y poder terminar el día. La fatiga es una de las señales. Y esta sensación de que o duermo menos, por lo tanto descanso menos y se incrementa la fatiga, o necesito dormir mucho y así todo, la fatiga sigue estando sí, ahí. sigue estando Entonces, presente. duermo y sigo igual de cansada. Entonces, ¿cómo recupero mi energía? Bueno, ya vamos a conversar en otro programa de los complementos, que también es súper importante ir viendo el por qué me pasa y cómo puedo ir complementando. Sí, claro. Dediquémonos a la señalética. Esa yo te diría que en materia física son como las más El comunes. bochorno. Y ahí viene el estrella. Qué desagradable. El estrella es el bochorno, el cambio de la temperatura. Sí, Y esto tiene que ver con algo que nos ocurre por la baja del estrógeno, por el shock, que es como un choque eléctrico que nos ocurre, y porque nuestra hipófisis, que es la glándula que secreta todas nuestras hormonas y que evidentemente está secretando menos estrógeno, empieza a accionar de manera distinta y nuestra como cableo interior hace que el chip de la temperatura haga cortocircuito. vale. Entonces esto es para hablarlo un poquito en fácil, un Sí, claro. proceso En lo bioquímico, coloquial. claro, bioquímico, pero es como que se nos echara a perder el termos, Ya. ¿ya? Entonces estamos súper bien y de repente ¡puf!, viene un golpe de calor, pero que es una cuestión muy desagradable. A algunas les pasa mucho en las noches, a otras han tenido malas pasadas, bueno, y mientras están trabajando están sopeadas. Bueno, aquí hay que preguntarse algo que no es menor, y que tiene que ver con la venita del corazón. Sí, Ya. dice ¿Cómo que si así? nosotros vamos resolviendo algunos dolores que hemos vivido y que están puestos en el centro de nuestro corazón como pena y que la hemos arrastrado, no hecho cargo, no guardado, si yo la reviso, es probable que el bochorno se regule. Mira qué interesante cuando tú miras holísticamente e integralmente un proceso desde lo natural, porque viene una pregunta que tiene que ver con mi tiempo perdido. Hoy que he perdido tiempo, hoy cómo pasa el tiempo, ¿y dónde me quedé yo? ¿Y ¿Qué dónde estuve hice? yo? ¿Y qué he hecho todo este rato? O esta sensación de abandono, o esta niña herida, esta sintomatología de premenstrualidad. ¿Ah? Sí. A todas nos pasa que cuando andamos premenstruales es que como que estamos medio así como alita caída. ¿Ya? Y esta alita caída o esta sensación de estar un poquito más down siempre cae en un algo, o en una necesidad de dormir, o en una penita, o en un hacerme lulito, o en una irritabilidad. Ese síntoma que tenemos en la premenstrualidad se agudiza y se convierte en una señal. Y el bochorno tiene que ver con la pena que hemos Mira. guardado. Entonces, revisar la pena, hay técnicas respiratorias también que ayudan mucho a poder regular la temperatura. Entonces, bochorno. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos bochorno? Preguntarnos cuánta pena hemos guardado y ver si tenemos posibilidades de responderla, sanarla y mirar un poquito nuestra niñería para poder darle cariñito, abrazarla, darle calorcito que probablemente le ha faltado en algún área. Otra cosa, se regula la temperatura ¿con qué? Con agua, con hielo, con frescor. O sea, si tenemos bochorno no nos damos sauna. Si Sí, tenemos claro. bochorno no nos vayamos a hacer un jacuzzi. O sea,
tenemos que tener lógica, metámonos al mar, la duchita un poquito más en la Más mañana, heladita. regulemos la temperatura de las aguas de nuestro cuerpo interno y externo. Entonces, menos tecito caliente, menos sopa caliente, cositas más heladas, tome más agua, al agua échele hielo, calme la temperatura. Esto es igual como tener fiebre. ¿Cómo lo hacemos con la fiebre de los niños? Le ponemos el El pañito, le pañito. damos agüita. Usted también trátese así. O sea, baje su nivel de temperatura de manera permanente y constante. Ahora, es fatal el bochorno en el día. Yo no pasé Pucha, por eso nunca. yo tuve Sí, uno el nomás. bochorno en la noche, pero Mojá, a levantarte a cambiarte pijama totalmente, y muchas veces sábana. Pero totalmente. fue un periodo muy cortito, pero yo tengo amigas que lo han vivido y lo siguen viviendo de día y lo encuentro fatal No, porque hasta te invalida. sí, pues es súper fome. Entonces, como es lamentable y como es una señal que evidentemente nos genera mucho desagrado porque es física y es incontrolable, como cuando te pones colorada, Claro. ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener un programa donde les voy a enseñar. Saque su abanico nomás, Respira. señora. Bueno, es Sí, una pues, manera, es una obvio. manera, es una manera. Aire acondicionado más fuerte, ropita de recambio, ahí ya hay cosas que tienen que ver, pero cuando te pasa y quieres evitar que te pase, hay una técnica respiratoria, ya vamos, hagámosla al tiro, una técnica respiratoria que funciona, pero en 3 A ver, minutos. quiero saberla. Te vas al baño ¿Ya? para un momento de intimidad o te pones en un momento sola. Te plantas en los pies, bien firme las plantas de los pies, sentada o de pie. Sacas la lengua y la enroscas y te queda un ¿Ya? hoyito. No importa si no se te junta, pero sacas la lengua y inhalas por la boca y exhalas por la nariz. Y les aseguro que en 90 segundos baja la temperatura. ¿Sabes, Pruébenlo. La sabes qué? respiración es el mejor regulador de temperatura y emocionalidad. Y tú sabes que es una de las técnicas para enfriar la voz, aquellas que trabajamos con la voz. Así Yo, es. esa es la técnica. Mira, sin saber lo que servía para esto, yo lo ocupo para enfriar la voz después de largos textos o grabaciones extensas o días donde tengo que hablar mucho. Absolutamente. Esa es la mejor técnica para enfriar la voz. Me hace Porque todo el es sentido. una respiración de enfriamiento. O sea, ocúpela con los hijos. Yo lo ocupo con mi hijo cuando le da fiebre. Empieza a respirar. Citta pranayama. Lo pueden buscar con Google. Mira, es ¡Qué fantástica. bacán! Si tú la incorporas porque tienes bochornos y la incorporas haciendo 3 minutos en la mañana, 3 minutos en la noche, te puedo asegurar, no sé si se va a quitar al 100 porque quien tuviera la magia, pero se puede regular. Tomas más agua, cuida tú la temperatura de tus aguas, no te expongas a espacios de calor, o si sufres bochorno, no te vayas a ir al Caribe en junio. O sea, Claro. busca espacios frescos para que tu cuerpo empiece a entender que necesita enfriar de adentro hacia afuera para evitar... Vero Flores, y desde la vestimenta, uno también empieza Obvio. a adecuar la vestimenta, no solo el tema del cuerpo, que lo hemos hablado en otros espacios, pero a que todos, no, esta tela se me pegotea, Totalmente. esta es más fresquita, esta se Exactamente. nota menos, esta se nota más la transpiración, porque uno también va adecuando. A mí me pasó con los pijamas, por ejemplo. ¿Qué Totalmente. pijama empiezo a ocupar que no se me pegotee? Ujú. Bueno, los algodones son súper Los buenos. algodones son maravillosos. Los algodones son lo mejor y empezamos a tener, mira lo que es la naturaleza, porque es naturalizarnos. El sintético empieza a ser fatal, Sí, por fatal. eso te lo digo. O O sea, sea, pijama sintético, adiós. los satines, Sí. la seda, que puede haber sido, pero maravilloso, si nadie dice que no. Pero si lo vas a usar, que sea holgadito, Claro. fresquito, porque te transpira el cuerpo y te ayuda al cambio de temperatura. Entonces, los algodones, No, y fantásticos sobre todo espérate, para esta parte dormir. de la conciliación del sueño entre el bochorno y tener que acostarte, Mm, porque es un tema mm, logístico, tienes mm, que acostarte, mm, no podéis dormir sentada. tal cual. Y empecé ahí a pegotear y transpirar y te transpira la cabeza y es un No, tema. es atroz porque además no solo afecta al sueño, afecta al del lado si dormís con otro y afecta a tu sexualidad porque pierdes seguridad. ¡Ting! Si Sí, uno po. está todo así, transpirado, o si sentís que en el fondo vaya a perder tu elegancia porque es incómodo, también pierdes tu propia relación con la intimidad. Entonces tenemos que buscar Mm, métodos que nos permiten bajar un poquito este calor.
y observar qué nos ha pasado. Sí, yo creo que esto también forma parte de un proceso de sanación. O sea, tenemos que llegar a una madurez sabia y sana, y es una recordación de todas Ahora, nuestras heriditas. ahora todo esto, que puede ser distinto para todas las mujeres en intensidad Ujú. o en señales, Mm. no en síntomas, en señales. Es buena la palabra señal. Sí. Sí, la cambiamos. Cambiamos el léxico. Hay que cambiar, desde cambiar Sí, el léxico. sí. Y vaya iba, ¿cómo lo compatibilizamos Mm. con nuestra vida laboral, con nuestra vida familiar? ¿Cómo lo exteriorizamos? ¿Cómo lo naturalizamos? Y lo empezamos a poner como en este podcast, arriba de la mesa. Mira, sabes que sí, esto pasa. Y no tiene nada de malo. Y no Mm. te avergüences. Y saca el abanico. Total. Este capítulo le vamos a poner así, a saca el abanico. Mm. Porque, ¿qué tiene de malo? Si Mm. estamos todas en la misma. Bueno, lo primero es lo que estamos haciendo. Conversarlo. Comunicarlo, naturalizarlo, aceptarlo y no angustiarte ni estresarte doblemente porque Claro. porque Ay, peor. perdón, Lo claro. pasáis Estoy pésimo. sopía, perdón. Entonces mejor, pucho, usa el sentido del humor. Recupera la naturalidad que significa que estés pasando por un tránsito, porque después de esto, que sí se quita, es un rato, ¿En qué rato más se o quita, menos, amiga? una vez que estás declarada menopáusica, empieza esta posmenopausia donde te quedas ya Ahora, sin señalética. ¿qué pasa con aquellas mujeres, y Mm. me incluyo, que tuvimos una menopausia quirúrgica? Mm. Porque eso te Uf. tira, te deja knockout, porque no te preparan, no te dicen, no te advierten, y es de un día para otro. Mira, yo creo que aquí, y tocamos un punto que ya es un programa entero, hay dos cosas que creo que son importantes. Primero, darnos cuenta que la medicina hoy, como se está llevando en la actual ginecología tradicional, no integra el proceso de la naturalización de la menopausia en esto que te estoy contando yo, porque viene como de la tribu lo que yo estoy hablando, es como muy ancestral. Y se ha medicado mucho este proceso, entonces se habla muy poco, te dicen que te tomáis 2 pastillas y que se te va a quitar, y las pastillas no te sirven, algunas les caen pésimo y nadie termina hablando más. Entonces, Sí. la orientación que tenemos médica es una orientación todavía muy convencional, muy tradicional y muy desde el silencio. Entonces, cuando nosotras abrimos este tema y sin pudor me puedo expresar de esa manera, lo primero que voy a provocar es un quiebre incluso en las mismas mujeres, hasta que el entorno y todas lo naturalicemos. Porque si a nosotras nos cuesta, se pueden imaginar lo que les cuesta a los varones, que son los que están en el patriarcado o en nuestros trabajos o en no sé qué, si es que no lo entienden. Es como naturalizar el ciclo menstrual. ¿Y eso Sí, claro. de quién parte? De De nosotras, nosotras. pues. O sea, yo no puedo andar ocultando lo que me pasa. Si yo, Vero Flores, como tú bien me conoces, llego a los lugares y digo, ya, oye, es que yo estoy súper menopáusica, así que como soy la menopáusica, y todo el mundo te queda mirando así como, Sí. no, qué onda, qué plancha, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo lo digo? Pues eso esto es mi verdad, es mi realidad, y es la realidad Esta es la que soy yo. de la que está al lado. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Y cómo estás? Oye, no, Mm. es que yo estoy en esta. Ya, pero no le diga a nadie. No le digo a nadie, pero ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? O sea, lo primero que tenemos que hacer es normalizar la conversación y naturalizar nuestra realidad para que esta señalética pueda ser compartida, porque a lo mejor lo que a ti te sirvió a mí me sirve. Y si tú no me lo dices, ¿cómo voy a saberlo yo? No puedo ¿No, adivinarlo. Cate? Si no estamos hablando de que, ¿sabes qué? Flaca, tenés bochorno, sácate el satín en la noche porque hay a transpirar el doble. Cómprate un pijama de algodón. No sé, solera, aunque sea invierno. Olvídate de que te tenés que poner el pijama polar porque es invierno. Ya eso para nosotros no existe. No corre. Podís ir al sur, no sé, bueno, a la Patagonia y querer estar en solera de algodón porque es lo que te acomoda. Y ya es un tiempo. Después todo se vuelve a regular. Pero aceptarlo te permite hablarlo. Eso es con el bochorno, pero lo otro es lo mismo. Los dolores de cabeza. Dolores de cabeza le da a mucha gente, siendo una señal no necesariamente prioritaria, a muchas mujeres les duele la cabeza porque además de que se empieza a producir una neuroplastía, o sea, me cambia la hormona, pienso un poco distinto, hay una reconfiguración de tu sistema nervioso, tus neuronas empiezan a activarse a un ritmo distinto, pérdida de memoria. Se te va el wifi. Se te va el wifi. Todo el rato. Duele la cabeza, tenemos insomnio o necesidad profunda de dormir. Todo esto ocurre a nivel del cerebro.
Entonces, si nuestro cerebro está cambiando y la reconfiguración del sistema nervioso y neurológica empieza a cambiar, evidentemente vamos a tener distintos tipos de señales y vamos a tener que tener distintas formas de abordarlo que tienen que ser conversadas. Yo ponte tú, soy bien naturalista. Entonces tengo datos que a mí me han dado resultados, que he tenido experiencias de otras que le han dado resultados, pero si no los compartimos no tenemos cómo saberlo. Por ejemplo, yo que tengo insomnio, definitivamente, llegó un punto en que la melatonina No ya te no era nada. O sea, funciona, no. partí con la melisa, no pasó nada, melatonina ya... Cuando vaya en 3, decir, no, ya esta cuestión no pasa nada. Entonces voy a Claro. tener que ir a alguna parte, a que me den un cachito. Bueno, vamos buscando fórmulas que sean complementarias. ¿Y a ti cómo te va? No, es que salió la no sé cuánto. Bueno, probémosla, ¿qué más da? Si Claro. estamos en un ensayo y error, no es la negación lo que nos va a permitir manejar las nuevas señales. Es la aceptación y la integración para poder conversarla, el poder compartir distintos métodos. Ahora, Vero, tú planteabas, me quiero salir un poco de las señales, pero quedándome ahí mismo, pero tú decías recién, lo tuyo es más integral, es más holístico, está la medicina alópata, y creo que es interesante también abrir el debate con respecto a la falta de información, al acompañamiento médico que hay en este país todavía. Yo sé que tú has estudiado mucho otras culturas, has estado en otros países, pero en Chile la cosa es totalmente médica y venga, y te lo digo porque me pasó, venga cuando tenga el síntoma. Y ahora, ya después de 8 años haberme hecho una ictectomía y declarar la menopausia quirúrgica, recién hoy vengo a descubrir una doctora que me dice, si no tiene que ver con el síntoma, tiene también que ver cómo el tema de las hormonas te protege con respecto a temas cardiovasculares, temas de Hueso. hueso. Entonces me decía, te de tendrían masa. que haber pasado por una etapa, un tema hormonal. Y yo, no, me dijeron No, que incluso volviera. podríamos pasar con conversaciones de acompañamiento, del O tipo que sea, para sea, para entender poder por qué no entender. duermo, para Obvio, entender por qué me duele la obvio. cabeza. Mira, nos quedaron 2 temas, porque siempre. Ve que No, cuando sí, no se estamos en la puede. menopausia No. nos ponemos dispersos, entonces hablamos, y al final no focalizamos nada. Eso Pues también es parte. también forma parte del proceso. Entonces, para poder focalizar y no perdernos. ¿Cómo lo hacemos? Que también es una señal. ¿Cómo llevo a la mente a un foco? A la recordación, al ponerme papelito, al escribir. Yo noto todo. Yo también. Todo. Yo también. O sea, si hay algo que amo de este teléfono o de los teléfonos en general, es el recordatorio. Sí, claro. Recuérdame 2 horas antes, un día antes, 3 días antes, 4 minutos antes, porque amo. O si no, se me va el wifi. Seguimos. Mira, aquellas mujeres que han tenido que ser operadas sin útero, sin trompa, sin ovario, no es lo mismo el útero que el ovario, Exacto. y te sacan todo y es total, y efectivamente enfrentas una menopausia inmediata, yo sugiero acompañamiento inmediato. No sé si tan solo psicológico, ni tampoco es porque uno venda lo que trae, pero es necesario acompañarse de mujeres que tengan técnicas psicológicas o terapéuticas del tipo que sea, holísticas o médicas, que te permitan entender que tu fisonomía cambió de manera muy veloz y que por lo tanto te ves enfrentada a una cantidad de señales y síntomas que no tenías de un minuto para otro porque genera un desbalance muy grande. Puedes sentir mucho dolor. Hay mujeres que después de estar operadas te dicen, me decretaron fibromialgia y nunca ha sido Sí, y fibromialgia. nunca fue. ¿Cachai? Nunca fue fibromialgia. Es que me duele todo, me duele. Pero obvio, si de un minuto para otro te sacan un órgano que tiene una gran cantidad de hormonas, que te mantiene con una musculatura y una cantidad de calcio en tus huesos que se absorbe de manera inmediata, el cuerpo hace tilt, o sea, colapsa, porque es evidente que como cuerpo es más lento, tiene una capacidad de reacción diferente, pero necesita ajustarse desde alguna parte. Entonces, para mí lo primero es acompañarse. Y aquí, chiquillas, todas estamos en la posibilidad, incluso más, sobre 50, y de que nos saquen el útero, nos saquen las trompas, nos saquen los ovarios, nos quedemos con una icterectomía de base radical, no se queden solas. Hagan grupos de apoyo, vayan a las clínicas y pregunten dónde hay más mujeres, quién puede hacer terapias de este tipo, compleméntense, conversen, porque de verdad se necesita mucho acompañamiento para poder comprender la cantidad de señales que te llegan de un rompeporrazo. Lo único que les puedo decir ahora es que sí es verdad, llega
de rompe y porrazo, nadie te explica nada y nadie tiene el cariño de poder abrazarte en un tratamiento de este tipo para poder sentirte mejor o de otra manera porque eres diferente. Sí, claro. Ya, puedes sentirte regio. Hay mujeres que le hacen la histerectomía y quedan pero filete, como nuevas, porque efectivamente se sentían muy mal, porque había lo que sea. O sea, sí, hay un alivio desde lo físico, Por porque por algo te supuesto, lo hicieron, por pero lo que supuesto. viene después es súper violento también. Pero el ajuste, Mm, como cualquier cirugía, y sobre todo una cirugía, a mi juicio mayor, que tiene que ver con un sí. cambio hormonal, endocrino y de reconfiguración mental que pasa por tu femenino, necesita un acompañamiento más amoroso para poder ser entendido en su globalidad. Eso para cerrar ese tema, porque además tiene ajustes físicos, musculares y de movimiento con tipos de técnicas restaurativas para poder encontrarte en ese nuevo cuerpo que quedó con un vacío real, un vacío de información de linaje, un vacío emocional, un vacío de productividad, un vacío femenino. Eh, es importante hacernos cargo de manera amorosa y acompañada. Uno. Y lo otro, que también se nos quedó en el tintero, que dijimos que habían dos tipos de señales. Sí, claro. Las físicas. Y las Ya. emocionales. Cuéntame una emocional que hayas tenido tú, o que te pase por ahí. Uy, me empezó a pasar que empecé como el filtro. El filtro. Esto sí, esto no. Esto me sirve, Mm, esto no me sirve. Esto ya no lo quiero. Bueno, y tú fuiste también testigo de este proceso de reconfiguración mm, laboral, tal cual. de familia y todo lo demás. No, no. O sea, como esto no, ya no me siento tan cómoda Mm, donde estoy. mm. Creo que eso también es súper natural empezar a decirlo. Eso es una de las señales más evidentes de la perimenopausia post 47 años, porque esa es una de las que llega como por ahí, en Sí. general. Yo ¿Ya? empecé a esa Sí, edad, ¿cierto? no, sí, Sí, sí. Y sí. todas están diciendo, ¡ay, mira! ¡Oh! ¡Ay, qué sabe ella! No sé, no sé nada. Es lo que nos ha Nada. pasado todas. Lo que pasa es que no lo hemos hablado. Exacto. Pero a los 47 años uno empieza a cuestionar si estoy en el lugar correcto Sí. e incluso con las personas Ya correctas no te y acomoda el haciendo lo correcto. zapato, ya no te Entonces hay acomoda. cosas que se te desajustan, Sí, ¿ya? Porque estás en un ajuste interno. Entonces lo primero que se te desajusta es como tu espacio emocional. Oye, quiero estar N más sola. sí, Hoy no, ya como que los hijos, así como, ya como que uno quiere salir como con el happy hour con la amiga, o pegarse otro tipo de conversa, o sí. tener, o ver otras cosas. Entonces empezamos a tener crisis y a que nos vean como las loquitas porque empezamos a cambiar. Oye, mi mamá, bueno, está Se súper volvió loca. pesada. Sí. Oye, está súper mal genio. Porque sí, esa es otra señal emocional. Nos pone muy irritable, Sí. mucho mal genio. La mechita corta, nos prendemos rápido y es como, ya, vale, no, dale, se calla. Y no es que esté histérica. Lo que pasa es que no está siendo cómodo esto que te está pasando porque de nuevo vamos a seguir con y Claro. de nuevo. Pero claro, lo que pasa es que uno no ha dicho antes Que te que molestaba, po, y ahora sí exacto, tenís la fuerza para hacerlo. porque ahí hay otra cosa, el límite. Sí. Se nos corre el palo para el puente dos más allá, porque empezamos a darnos cuenta que hemos abierto mucho la cancha y que estamos un poquito Sí, invadidas. po, porque hemos hablado de los temas culturales, tenéis que ser amorosa, tenéis que aceptar, tenéis que ser tolerante, pero ¿cómo vaya a decir eso? Y sí, pues, quiero decirlo, porque llevo Exacto. 20 años Sí, aguantándome, sí, ¿cachai sí. o no? Entonces llegó la hora de poder decirte, Sí. marido mío, alguna, la que le toque el sayo que se le ponga, pero todas, ¿ah? Todas, hemos pasado por un cuestionamiento con quien estamos al lado. Y no necesariamente es el del lado, sino que tiene que ver con que uno cambió. Tiene que ver con uno, si no es con lo otro. Por Exactamente, eso te digo, no, si tú dejas el trabajo, te sientes incómoda en el trabajo, no es que tu trabajo sea malo, eres tú la que ya no te sientes cómoda en ese exactamente. tiempo y en ese espacio. Y lo mismo pasa con los hijos, con las amigas, con las relaciones personales, con todo, con Bueno, todo. eso que tú llamas, que te ocurrió de manera natural, que fue el filtro, que empieza a ser súper potente, se empieza a notar en absolutamente todas las áreas. Mm. Entonces, por eso es que hay como la loquita, ¿cachai? Porque en el fondo queréis cambiar de pega, queréis ¿Qué le cambiar de pasó? look, queréis cambiar al marido, queréis cambiar a los hijos, queréis hacer deporte que no hay hecho nunca, queréis pintar, pero no pintáis hacía 30 años, y se te ocurre, ay, si es que quiero volver a tocar guitarra. ¿Tocáis guitarra? Claro. Sí, fíjate que cuando yo tenía 15 cantaba. ¿Cantáis? Puta, sí, ¿cachai? Y es como que uno empieza a decir, Quiero volver a pero sí, estudiar. exacto, exacto. Entonces, esa sensación también tiene que ser una sensación que nosotras entendamos para poder explicárselas a los otros, porque ¿por qué el resto del entorno puede saber que yo cambié, o que estoy cambiando, o que algo no me está gustando? Y al revés, lo que hacen es, no,
Échalo. No, está rayada, no sirve, Sí. no. Y empiezan estas negaciones y uno empieza a sobrealterarse. Bueno, en el capítulo anterior hablamos del estrés. Lo mismo. El estrés también es una señal súper potente porque me empiezo a estresar por algo que antes manejaba mejor. Sí, que lo administrabas mejor. Entonces, antes administraba muy bien, hacer 10 cosas a la vez, y ahora me empiezo a estresar y me empiezo a poner ansiosa, otra señal. Empiezo a ser ansiosa porque no lo logro. Hay otras que se deprimen porque les baja la pena. Sí, y está súper asociado el tema de la depresión también con el tema de la También. menopausia. Entonces, ansiedad, depresión. Y todo eso, más que normalizarlo, tiene que ver con naturalizar que forma parte de un colectivo en donde todas las que estamos en esa edad nos está pasando lo mismo. Entonces, juntémonos, hagamos maná, escuchemos todo al aire, y vamos diciéndonos cosas, pues. Querida mía, siempre es un agrado conversar contigo y usted lo dijo, cerró así, pero mejor no podía ser. Escuchen Todas al Aire, síganos en el Instagram, @todasalAire el podcast, síganos también en Estudio 70 Chile, en YouTube, ahí están todos los capítulos. Pásele este capítulo a sus amigas. Totalmente. Y conversemos del tema. Y conversemos del tema. A todas nos pasa y a todas nos va a pasar, chiquillas, así que la que tiene 15 no se va a librar de esto. Y esto no es como una sentencia. No. Es un cambio. Las diosas no envejecen. Ay, me encanta eso. Saque el abanico. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.